Buenas, en esta presentación hablaremos acerca de F#, su origen, sus características, sus escenarios de uso, su funcionamiento, sus ventajas y desventajas. En este video se contextualiza en un trabajo para la asignatura. No ha sido revisado por evaluadores, por lo que pueden existir errores. Introducción. Origen. Creado por Don Syme para Microsoft Research y tanto mantenido como distribuido actualmente por Microsoft, F# es un lenguaje .NET, el cual en su origen estuvo inspirado por el lenguaje de programación como ML, el cual significa metalenguaje. ML es llamado un lenguaje funcional impuro, ya que fusiona el paradigma funcional con el imperativo. Cabe destacar que F# es compatible con la implementación de ML llamada Objective-KML. Características. Según la página oficial de Microsoft, F# es un lenguaje de programación interoperable, multiplataforma y de código abierto para escribir código conciso, sólido y de gran rendimiento, en el cual el foco permanece en el dominio del problema en lugar de en los detalles de la programación. Los paradigmas que se implementan en este lenguaje son el paradigma orientado a objetos, el funcional y el imperativo. F# tiene numerosas características, entre las que se incluyen tener una sintaxis ligera, ser de código abierto, inmutable de forma predeterminada, es fuertemente tipado poseyendo inferencia de tipos y generalización automática, funciones de primera clase, tipos de datos eficaces, detección de patrones y ser compatible con la programación asincrónica. Son estas características que luego permiten optimizar las líneas de código y generar una buena ejecución del mismo. Para entender F#, también debemos entender .NET, anunciado el 12 de noviembre de 2014 y lanzado el 27 de junio de 2016, .NET es una plataforma de desarrollo con herramientas y bibliotecas para crear cualquier tipo de aplicación, incluidos sitios web, dispositivos móviles, escritorios, juegos, LOTs, nubes y microservicios. Este desarrollador se subdivide en NetCore, dividido a sistemas operativos, NetFramework, que se destina a sitios web, aplicaciones y servicios, Xamarin, que se encarga de los dispositivos móviles, y .NET Standard, que se creó en la búsqueda de generar una uniformidad al ecosistema formado por los anteriores. Actualmente se está trabajando en un .NET 5, sucesor de la línea Core, el cual será el nuevo estándar, dejando a .NET Framework en desuso. Escenarios de uso. En cuanto a los escenarios de uso, F# es principalmente utilizado para el scripting, el cual corresponde a la creación de una secuencia de comandos y es un término informal que se usa para designar la creación de un programa relativamente simple. Al ser un lenguaje .NET, también es posible ocupar F# en programación web, aplicaciones móviles y videojuegos. A continuación, se dará paso a la demostración práctica de F#. Se logra apreciar un código implementado en F# que calcula el cuadrado de un arreglo de enteros. A continuación, se dará paso a la demostración práctica de F#. Se logra apreciar un código implementado en F# que calcula el cuadrado de los elementos de un arreglo de enteros. Analizando el código, en primer lugar está presente la importación de un módulo. Posterior a esto, se define la función que calcula el cuadrado de un número, dando un pequeño indicio al paradigma funcional. Mediante la siguiente línea, se da inicio al main del código. Finalmente, encontramos el cuerpo del código, donde se declara el arreglo, el cual recorreremos para calcular el cuadrado de sus elementos, apreciando un estilo de programación más imperativo. Finalmente, se implementó el mismo programa en C#, donde se logra apreciar lo compacto de C# al momento de la creación de código. Y para terminar, vamos a presentar las ventajas y desventajas que posee F#. Una de las ventajas que posee este lenguaje es la inferencia de datos o de tipos. No es necesaria una gran cantidad de variables u objetos declarados, ya que al compilar en F#, este infiere el tipo de variables usadas. Así nos ahorramos en el código estar refiriendo variable por variable. Tenemos esta gran ventaja de F#. El otro son las menos líneas de código para resolver el problema. Aquí ya estamos entrando en lo que es una de las ventajas del paradigma funcional, que al hacer todo con funciones y resolver el qué del problema y no el cómo, no se necesita especificar tanto el código, sino que con un par de líneas ya satisface la respuesta a un problema.
También tenemos el paralelismo y la programación asíncrona, que esto más que nada nos dice que FSHAP resuelve una gran cantidad de problemas en paralelo. Es capaz de agarrar un problema muy grande, reducirlo, y así todos estos problemas pequeños se resuelven al mismo tiempo o en paralelo, ¿no? Tenemos también la ejecución de código sin necesidad de compilar. Gracias al F# interactivo se puede ejecutar código de inmediato, lo que facilita la expresión fluida de problemas y además que nos ahorra mucho tiempo. Además que implementa todas las características de los paradigmas en los que se basa. Eso quiere decir que tenemos la pureza, ¿no?, del paradigma funcional, con todas sus ventajas, con las pocas líneas de código, pero al mismo tiempo tenemos las ventajas que nos ofrece el paradigma imperativo y el paradigma orientado a objetos. Y como F# tiene ventajas, al mismo tiempo tiene desventajas. Una de estas desventajas es que el soporte es pobre, la poca cantidad de desarrolladores en F#, ya que hoy en día tenemos una gran gama de lenguajes, y al mismo tiempo que no hay soporte para herramientas de diseño de interfaz gráfica de usuario.